Doctores que asesinan a personas para impulsar una millonaria industria de trasplante de órganos. Suena como un escalofriante relato, pero es lo que está sucediendo actualmente en China. Estamos hablando del asesinato de cientos de miles y quizá ya más de 1 millón de prisioneros de conciencia que están vivos cuando el bisturí del cirujano chino extirpa sus órganos. La sustracción forzada de órganos impulsada por el régimen chino ya ha sido confirmada desde hace décadas ante la vista de la comunidad internacional. En China los órganos están disponibles en materia de días o semanas. Esto no es posible con un sistema de órganos voluntarios, donde el tiempo de espera son de meses y años. Pero, ¿por qué es un tema que no ha sido condenado fuertemente por los gobiernos del mundo? ¿Y cómo es que empezó este asesinato en masa contra personas con creencias religiosas? Nuestro enfoque es en China, porque es el único país que está cometiendo estas atrocidades. Es un crimen de lesa humanidad y quizá hasta genocidio. Hoy, en Opinión Pública, conversamos con el doctor Alejandro Centurión, neurocirujano y miembro de la organización DAFO, quien nos contará más sobre este inquietante tema. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. Por más de 2 décadas, el Partido Comunista Chino ha sido acusado de sustraer los órganos de sus propios ciudadanos a la fuerza. Las víctimas son asesinadas en el proceso y luego sus órganos se usan para operaciones de trasplante. La mayoría de países tiene un sistema de donación voluntario. Los pacientes deben esperar de 3 a 4 años para que un órgano esté disponible. Cuando un donante muere, el receptor más compatible con el órgano que está en la lista de espera va de inmediato al hospital para recibir el trasplante. Pero China tiene un sistema muy diferente. La búsqueda de compatibilidad funciona al revés. Los receptores pagan para que un órgano esté disponible. El prisionero que sea el más compatible con el receptor que paga por el órgano es elegido de entre una gran piscina de prisioneros. Luego, el prisionero es asesinado y sus órganos son sustraídos para el trasplante. Los trasplantes de órganos como corazón, páncreas e hígado son planificados con anticipación y son realizados en cuestión de semanas. Es imposible para un sistema ético de donación de órganos ofrecer órganos a demanda. Es por ello que un grupo de médicos en contra de esta práctica ilegal de sustracción de órganos ha venido concientizando sobre este tema, no solo en la comunidad médica, sino también a los ciudadanos del mundo, y buscan justicia por las acciones del régimen chino. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Centurión, neurólogo y miembro de la organización DAFO, Doctores contra la Sustracción de Órganos Forzada, quienes pronto organizarán una mesa redonda para hablar sobre este atroz crimen. Bienvenido a Opinión Pública, doctor Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Pachi. Cuéntenos por qué el grupo de doctores DAFO decidió organizar este evento y qué esperan que la gente aprenda en esta mesa redonda. Sí, DAFO es una ONG de médicos fundada en 2006, cuya misión es crear conciencia sobre el crimen de la sustracción forzada de órganos en China. Nuestro enfoque es en China porque es el único país que está cometiendo estas atrocidades. Es importante que sus oyentes entiendan que lo que pasa en China es diferente a otros países donde existe la venta ilegal de órganos o el mercado negro. Existe un mercado negro en muchos países, como en Filipinas, India, incluyendo países en Latinoamérica. Y en estos casos estamos hablando de personas que venden un riñón a un comprador, normalmente de otro país de mayor nivel económico, lo cual no es ético y es ilegal. Pero de lo que estamos hablando en China es la sustracción forzada de órganos. Estamos hablando del asesinato de cientos de miles y quizá ya más de 1 millón de prisioneros de conciencia en los últimos 20 años, que están vivos cuando el bisturí del cirujano chino extirpa sus órganos. La cirugía misma se convierte en la forma de ejecución. Es un crimen de lesa humanidad y quizá hasta genocidio. La sustracción forzada de órganos es promovida por el régimen chino, no es un mercado negro. Y los órganos no son solo riñones, sino estamos hablando de órganos vitales como corazones y pulmones. Las víctimas son prisioneros de conciencia chinos, principalmente practicantes de una disciplina de imitación budista llamada Falun Gong, pero también uigures, cristianos y tibetanos han sido víctimas de estas atrocidades. Es un comercio altamente lucrativo de miles de millones de dólares anuales.
La mesa redonda se está llevando a cabo para generar conciencia a la comunidad médica en los Estados Unidos. Y es muy importante que la Asociación Médica de los Estados Unidos también se pronuncie y no siga en silencio sin alzar la voz. Y las evidencias que muestran estas atrocidades por parte de Beijing son cada vez más contundentes, porque vemos que en el 2020 el Tribunal de China, presidido por Sir Geoffrey Nice, probablemente el mayor experto en genocidio en el mundo, junto con otros miembros como doctores de trasplantes, entrevistaron a más de 50 expertos y testigos, analizaron la evidencia y llegaron a la conclusión que China ha venido cometiendo la sustracción forzada de órganos por años. Y el número más significativo de víctimas eran efectivamente los practicantes de Falun Gong. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo se descubrió en 2006 que el régimen chino realizaba esta sustracción forzada de órganos? Bueno, el régimen chino, desde que empezó a hacer trasplantes en los años 70, debido a razones culturales y religiosas en el país, casi no había órganos voluntarias y recurrió al uso de los órganos de criminales condenados a la muerte, lo que no se considera ético de los estándares internacionales, porque un prisionero está en un ambiente coercitivo donde no puede dar consentimiento informado sobre donar sus órganos. Pero en el año 2006, en marzo específicamente, una enfermera china, cuyo esposo es neurocirujano chino, informó a los medios que su esposo había extirpado las córneas de más de 2,000 practicantes de Falun Gong en su hospital. Confesó esto a su esposa porque las pesadillas le estaban traumatizando debido a que los practicantes estaban aún vivos cuando la cosecha se llevó a cabo. Dijo que ninguna de las víctimas sobrevivió la cirugía porque otros cirujanos extirpaban sus órganos vitales y luego sus cuerpos fueron incinerados. ¿Cuáles son las evidencias más contundentes que la comunidad internacional debe conocer sobre este crimen? Bueno, la verdad, Pachi, es que hay tantas. Yo diría que las principales son, pues primero es la explosión en el número de trasplantes en China a principios del año 2000. El número de trasplantes se incrementó del 99 al 2004 por más de 300%, que en otros países del mundo el incremento es como de 10 a 15%. Y el número de hospitales de trasplante en China incrementó de como menos de 100 a más de 500 en solo 5 años. Y esto ocurrió durante un tiempo donde el mismo gobierno chino reconoce que no había casi ninguna donación voluntaria de órganos. Ellos afirman que la fuente principal eran los prisioneros ejecutados. Sin embargo, el número de ejecuciones, aunque el número exacto no sabemos porque es un secreto del Estado, iba bajando, mientras que el número de donaciones iba subiendo. Entonces tenía que haber otra explicación, porque los prisioneros de condenados a muerte no pueden explicar el número de trasplantes que había en China. Otra evidencia son las pruebas médicas y de sangre que les hacen a los prisioneros de conciencia, que obviamente no son por el bien de su salud. Los prisioneros están siendo torturados y maltratados, y estas pruebas médicas sí son necesarias para crear un banco de donantes vivos. Otra evidencia son los tiempos de espera de los órganos en China. En China los órganos están disponibles en materia de días o semanas. Esto no es posible con un sistema de órganos voluntarios como en Occidente, donde el tiempo de espera son de meses y años. Hay también evidencia, por ejemplo, de trasplantes de corazones que están coordinados con 2 semanas de antelación. Y la evidencia más reciente se publicó en el American Journal of Transplantation, donde se identificó 71 artículos en los que los cirujanos chinos describen el inicio de la cirugía de trasplante de órganos antes de declarar a sus pacientes con muerte cerebral. Ha pasado más de 2 décadas entre las primeras alegaciones de sustracción forzada hasta esta última evidencia del American Journal of Transplantation. ¿Por qué cree usted que la comunidad internacional y los gobiernos no han tenido una reacción más firme contra lo que hace el Partido Comunista Chino? Bueno, hay muchas razones, pero yo diría que tiene mucho que ver con el hecho de que China es una potencia mundial con gran influencia política y económica con todos los países del mundo. Y debido al miedo a repercusiones políticas y económicas, los gobiernos del mundo callan ante los abusos de derechos humanos en China, en especial la sustracción forzada de órganos, porque reconocer estas atrocidades de verdad requeriría que un gobierno haga algo si lo reconoce. Así es que es más fácil esconderse detrás de la excusa de la falta de que hace falta más evidencia. Cuerpos internacionales como la ONU y la Asociación Mundial de Salud, cuya responsabilidad debería haber sido condenar estas atrocidades, también han hecho la vista gorda. Sabemos que el PSC ejerce una influencia cada más fuerte en la ONU y la OMS. Este mes pasado de mayo se informó que China pagó como soborno alrededor de $200,000 a un miembro de la ONU.
que quizá por esta razón no sea tan sorprendente entender ahora por qué la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que fue el mes pasado a Xinjiang, afirmó estar satisfecha sobre las afirmaciones del gobierno chino de que habían cerrado los campos de concentración, donde se estima que hay como de 1 a 2 millones de uigures, a pesar de toda la evidencia que existe al contrario. Otra razón es la poca cobertura mediática sobre ese tema. Esto resulta en que el público en general y también la comunidad médica desconozca sobre estas atrocidades. Muchos de los medios de comunicación principalmente tienen inversiones en China. Muchos de esos medios también han aceptado millones de dólares de agencias mediáticas chinas que hacen anuncios y promueven propaganda china en nuestros periódicos aquí mismo. ¿Y qué tanta influencia y presión diplomática cree que Beijing haya hecho para que este tema no se conozca en el mundo? Bueno, el gobierno chino ejerce mucha presión. El gobierno chino intenta poner presión sobre cualquier persona u organizaciones que intentan denunciar y hablar sobre estos crímenes. Por ejemplo, en un evento hace 2 años, uno de los abogados del Tribunal de China participó en un evento relacionado a uno de los congresos de la ONU y miembros del gobierno chino intentaron detener el evento. Otro ejemplo, aquí mismo en California, se estaba presentando una resolución en el Congreso de California relacionada a la sustracción forzada de órganos. El consulado chino envió una carta a todos los congresistas mencionando que esto podría perjudicar el comercio de California con China. No hace falta que le diga que la resolución no fue aprobada. Como médico hispano, ¿cree que la comunidad médica en Latinoamérica aún desconoce sobre esta situación? Pienso que la situación no debe ser muy diferente a los Estados Unidos. Pienso que la gran mayoría de la gente desconoce el tema y si han escuchado de algo es algo superficial o piensa que son alegaciones o que es algo en el pasado. Quizás con más información como el nuevo artículo del American Transplant Journal recibirá más cobertura. Yo sí vi que algunos artículos en periódicos españoles han reportado sobre este artículo reciente y espero que también en Latinoamérica también se dé a conocer más este tema. Desde su perspectiva, ¿cómo ve este tema en los gobiernos latinoamericanos? Porque algunos legisladores españoles del Parlamento Europeo ya apoyaron una resolución para condenar este crimen y han hecho llamados a que más países y gobiernos hispanos presten una mirada más atenta al Partido Comunista Chino. Y esta resolución del Parlamento Europeo es buenísima. Esperamos que más países latinos sigan los llamados de los legisladores españoles para que condenen estos crímenes. Pero entiendo que China está haciendo vínculos financieros más cercanos al mundo hispano y es muy probable que los medios de comunicación y gobiernos no quieran hablar de temas que enojen a Pekín. Esperamos que los gobiernos tengan la valentía de hacer lo correcto y no doblegarse ante presiones de China y que pongan primero ante todo los derechos humanos. ¿Y cómo pueden ayudar las personas a cooperar en este tema de sustracción forzada? Bueno, Pachi, lo más importante es generar conciencia. Entonces lo que tú estás haciendo aquí es muy importante. Estas atrocidades continúan porque aún muy poca gente conoce de ellas. Yo le pediría a todos sus oyentes que hablen con sus familias, sus amigos, personas del trabajo, que cuenten sobre lo que han aprendido de estos crímenes. Esos son crímenes de lesa humanidad, quizás hasta genocidio. Son violaciones que todo ser humano debería conocer y debería condenar. A sus oyentes que estén en el campo médico, yo les diría que podrían ir a nuestra página web y suscribirse a nuestro boletín informativo. Y también hay 2 leyes que se están promoviendo en el Congreso norteamericano para combatir la sustracción forzada de órganos. Podrían llamar a sus congresistas para pedir que apoyen estas leyes. Doctor Alejandro, muchas gracias por su tiempo y por alertarnos sobre este tema. Muchas gracias a ti, Pachi, por tenerme en el programa y por generar conciencia sobre este tema tan importante. Yo sí, por último, les invito a todos sus oyentes que si quieren aprender más, que vengan a nuestra mesa redonda, donde se hablará mucho más a fondo sobre estos terribles crímenes, algo que realmente nunca he visto la mirada antes. Muchas gracias, Pachi. Claro que sí. Para conocer más en detalle sobre cómo este crimen de lesa humanidad a manos del régimen chino se ha venido dando por décadas sin que el mundo se entere, puede registrarse a la mesa redonda que DAFO dará mañana jueves 9 de junio a las 3 de la tarde hora este. El link también lo encontrará debajo en la descripción. Gracias por acompañarnos en este episodio de Opinión Pública. Hasta la próxima.